En el año 2003 se abrió la primera fosa en Galicia, estábamos solos. En el año 2006, con el gobierno, seguimos abriendo fosas, lo hicimos solos. Hemos aprendido a trabajar solos, hemos aprendido a trabajar con el apoyo y gracias a todas las familias de los hombres y mujeres que siguen desaparecidos, gracias al apoyo social. A mí hoy como en realidad es un día tan importante como el día que participé o que estuve presente en la exhumación de los huesos, para mí es un día muy importante por mí, por mi familia y en realidad por la historia, iba a decir, de toda la humanidad. Yo quiero agradecer sobre todo a la gente de la memoria histórica, que son los que más trabajan para que esto sea posible, y agradecer a todos aquellos que participan en la tarea de que realmente se aclarezcan y dejen de estar ocultos tantos hechos que son tan importantes para toda la sociedad. Estamos nun país cunha anomalía democrática brutal. Ata o día no que o xefe do Estado, o presidente, a presidenta, os ministros e ministras do goberno de España se personen nunha fosa represaliada dos republicanos, aí comenzaremos un pouco a curar estas cicatrices, ¿no? Nuestro padre, el marido de mi madre, falleció hace justamente un mes y estaba muy interesado en venir aquí. Él me preguntaba, estábamos hablando un día sobre lo que se podía decir aquí o sobre lo que no se podía decir, porque decía, hombre, yo quiero hablar de la Guardia Civil, porque fue la Guardia Civil la que mató a mi tío, que esto es un momento de desagravio, de reconciliación, de hacerle homenaje a estas personas que cayeron luchando desde el punto de vista de las ideas por la libertad, por la democracia, porque intentar hacer una vida, una sociedad mejor. Cayeron luchando por eso. No pensé que esto fuera una manera, ningún acto de reivindicación política, pero no veo aquí a nadie que no represente o que represente al partido que está en el gobierno que estaba. ¿Por qué no hay nadie aquí? Ningún concejal del PP, ningún concejal, ningún cargo. ¿Por qué no? ¿Qué quiere decir? Que estas personas están con el antiguo. بالإعدام شمسا حد الموت الارتكاز مجاعا كذلك الثانية والكلمات يطلع عملاء معاش أولا إذا لا Todo es fruto de la unión con mi abuela. Me crié con ella y ella me transmitió pues el sentimiento de amor por su marido, y antes de fallecer le pregunté si a ella le gustaría que los restos de su marido y de su hermano que descansaran con ella en Montefurado. Y ella dijo que sí, sería para ella uno de los mejores regalos que le podía hacer. A raíz de mi empeño, pues la familia empezó a darse cuenta de que era una herida que nos pertenecía a todos.